Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, opinarles, enmarcarles situaciones y cuestiones de actualidad española o internacional que hay que conocer. Todo ello con valentía, con rigor y en un ambiente general caracterizado porque aquí manda la libertad. Esto no es una telepedro, ya lo irán notando a lo largo del programa, es otra cosa. Y tiene un sabor especial. Como decían de Sevilla, pues los programas de esta casa también tienen un sabor especial. Empezamos pensando en el bienestar, en la salud, con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí, protegiendo tu vida. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Xavier, encantadísimo. Hoy nos trae usted, digamos, toda suerte de productos contra el dolor que proviene de la artrosis. Que la artrosis, fíjate, aunque, o sea, en sí el término artrosis, que es un término que significa un desgaste del cartílago, pero dependiendo en qué zona de nuestro cuerpo sea, viene de algo y tiene una curación determinada, o sea, no una curación, sino un tratamiento determinado. Es decir, por ejemplo, las manos, la artrosis de manos es una artrosis que es bastante genética. Es decir, si tenemos mamás que tienen artrosis de manos, probablemente las hijas, y hablo de mujeres, o papás, que hay muchos o papás hombres también, probablemente los hijos, hijas, tengan esa artrosis, ¿no? Es muy probable, ¿no? También es un tema hormonal, es decir, en los cambios menopáusicos también es una artrosis que se genera con bastante facilidad. También es verdad que es un tema de uso. Es decir, aquellas personas que han trabajado mucho con sus manos, pues también tienen esa facilidad de que tengan una artrosis anterior, ¿no? La edad, evidentemente, pero en este caso es un tema más mujer, más edad, más, digamos, genética. Y bueno, fíjate que las manos, a diferencia de otras artrosis, también tienen un factor psicológico. Es decir, una mujer que se encuentra con artrosis, a lo mejor los hombres somos menos dados para eso, ¿no? Pero una mujer que se encuentra con artrosis, al verse las manos que se le tuercen, etcétera, los anillos, pues también afecta. El dolor, ¿no? El dolor. Entonces, el tratamiento 7 millones sufren artrosis en las manos en España. Sí, 7 millones de personas. 7 millones de personas. Entonces, por eso decimos, el tratamiento con los guantes Quanti Nanotech, ¿en qué se basa? Se basa primero, colocamos un guante, que lo pongo aquí, no me lo voy a poner, pero dentro tiene una impregnación que es lo que sustituye a la parafina. Es una impregnación de una sustancia que es analgésica, antiinflamatoria y totalmente natural. La pones en la mano y la metes en el guante. Primero, y luego ya nos pondríamos el guante normal y 20 minutitos. Xavier, solamente 20 minutos. 20 por la mañana, 20 por la noche. ¿Para qué? ¿Para curar? No, por desgracia, para tratar, para aliviar el dolor, para que la mano se pueda mover mucho mejor. Y luego ya si hablamos, por ejemplo, de la rodilla es una artrosis que muchas veces proviene del sobrepeso, evidentemente está ahí sufriendo esa rodilla, y también de algún tipo de operación, o meniscos, etcétera, o de algún tipo de deporte que hayamos hecho cuya rodilla usamos bastante. Aquí se trabaja con terapias de luz, o infrarrojo ultravioleta, 10 minutos, colocamos la rodillera, esos 10 minutos trabajando con masaje, vibración y calor y esa ultravioleta va a mejorar. Y la artrosis de la espalda viene muchas veces por la escoliosis, por vida sedentaria, también por algún tipo de deporte donde hayamos, imagínate, el golf, el pádel, ¿no? Y entonces para eso tenemos este cinturón que para a través de los infrarrojo, dolores lumbares, dorsales y cervicales, ¿no? Así que tenemos cubierto todo el tema de artrosis. ¿Cómo podemos conseguirlos y qué ventajas tienen nuestros espectadores? Pues yo invito a que llaméis ese teléfono que tienes en pantalla, es el 900-730-122. Llamad ahora, porque así sabemos que nos habéis escuchado aquí, con Xavier Orcajo, en el programa Redacción Abierta, y vais a tener un 30% de descuento, os regalamos el libro Historia de nuestros médicos y os regalamos el servicio de telemedicina. Así que llamad, probadlo, porque si tenéis artrosis y tenéis dolor, os va a ir muy bien, de veras. Y si ya sabéis que si no es lo que vosotros esperáis, se devuelve y no cuesta nada. Pero por favor, probadlo, manos, rodillas y espalda, esa artrosis, podemos aliviar mucho el dolor. ¿Te han devuelto alguna vez unos guantes? Pues mira, la verdad es que no. Hay gente que dice, hombre, yo pensaba que más. Y le digo, bueno, pues si usted quiere... No, pero me van bien. O sea que como mínimo les va bien. Y otra gente que dice, bueno, es que es maravilloso, me ha desinflamado. Ya sabes que cada uno... ¿Cuándo se empiezan a notar los efectos? Yo me compro los guantes hoy. Pues mira, hay una cosa que yo siempre digo. Si tienes dos guantes, te pones uno y el otro no. Lo pruebas y dices, vaya diferencia, ¿no? Ahí es donde más se nota.
porque si lo ponen los dos, dice, bueno, pues ya es difícil de acordarse, pero de esta manera ya lo vas a ver como desde primera sesión te das cuenta cómo hay una mano y cómo hay la otra. Esta seguridad cuando uno expone un producto que quiere que los demás le compren es definitiva, demoledora. Adolfo Albistur, un placer enorme tenerte en el programa, de verdad que sí. Gracias. Bueno, vamos hacia uno de los temas que a mí me gustaría que fueran estrella y que quedaran claros en la idea general de los espectadores. En primer lugar, ha habido un informe de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, la gran amiga de Pedro Sánchez. Esto me parece que va a durar poco, que dice que, ojo, 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 porque en España la contratación pública, la financiación de los partidos políticos y los proyectos de infraestructuras pues tienen un riesgo elevado de corrupción. En fin, que nos han dado un sopapo en plena cara, sobre todo a Pedro Sánchez, que tiene que ir mañana al Congreso a hablar de corrupción. Ayer os contábamos, y ahora vamos a hacer hincapié en ello, que en la quinta entrega de fondos europeos, pues la Comunidad Europea ha dicho, hombre, mira, si acaso hay 1.100 millones que estos no se los entregamos a España. Según ellos, porque había uno de esos preceptos negociados en la Agenda Verde que tenía que ponernos a palos con impuestos nuevos y especiales al diésel, y como España no ha cumplido con un compromiso que al menos yo no conocía, que era imponer ese impuesto al diésel. El diésel no es el combustible de los ricos, precisamente, ¿verdad? Pues mira, ahí estaban tratando de meternos un impuesto especial porque, claro, hay que ir a coches más ecológicos que los del diésel. No sé por qué la gasolina es más ecológica que el diésel. Debe ser una consideración, no sé, del mundo de Teresa Rivera. Quiero hablar con todo este lío de las ayudas y del concepto que en Europa tienen de nosotros con don Santiago Sánchez, economista y especialista en lo que es esto de los fondos europeos, las asignaciones que España se ganó ante Europa y que van llegando pues a veces lentamente y a veces como ahora con un bloqueo de por medio. Don Santiago, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer, Xavier, estar contigo un día más. Pocas veces la Comisión le había dado un sopapo tan soberbio a un gobierno en España, cuestionando al fiscal general del Estado, al Consejo del Poder Judicial, la reforma Bolaños que tiene a jueces y fiscales en la calle y una serie de cosas que yo me he entretenido a leer. Son 20 páginas demoledoras. La conclusión: este país tiene alto riesgo porque ahí hay mucha corrupción y España no ha dado los pasos para limitarla, para reducirla y sobre todo para dar garantías a los inversores. ¿Esto va a afectar al prestigio de España, don Santiago? Evidentemente, es una primera barrera de entrada para cualquier inversor extranjero que quiere participar pues, de la contratación pública o invertir en nuestro país, y todo lo que sea inseguridad jurídica, posibles riesgos de arbitrariedad y corrupción, sin duda lo que hace es espantar cualquier tipo de inversión, además de la inversión nacional, y es absolutamente es contrario a los principios que nos marca la Comisión Europea, que además es extremadamente vigilante con todas estas cuestiones, más si hay incluidos fondos europeos donde puede entrar hasta la Fiscalía Europea y incluso el control de la Comisión de Control Presupuestario de la Unión Europea, que en más de una ocasión pues, también ha pedido explicaciones sobre qué está ocurriendo con los fondos en España, incluidos también los fondos europeos. Pero desde luego nos deja en una muy mala situación, influye muchísimo en la seguridad jurídica país y en la credibilidad país y en la confianza país para desarrollar cualquier tipo de inversión y en general cualquier tipo de actividad económica, y desde luego no es una buena noticia en un contexto en el que España lamentablemente no está siendo el alumno ejemplar de la Comisión Europea, sino todo lo contrario. Últimamente es que somos protagonistas muy negativos en cualquier actividad, llámese la participación en la OTAN, llámese un informe sobre la seguridad jurídica y sobre la calidad democrática en España, llámese informes sobre fondos europeos, informes del Tribunal de Cuentas. Es que lamentablemente el deterioro institucional y deterioro democrático que estamos viviendo traspasa todo tipo de barreras, desde la gestión de infraestructura, la gestión de la seguridad social, hasta cuestiones que tienen que ver pues, con la contratación y la licitación de contratos públicos. Pues no me negará que a 24 horas 24 de que el señor Sánchez decida ir mañana al Congreso a hablar de corrupción, esto pues es un
un mal augurio. Hablemos del bloqueo de los 1.100 millones de euros de las ayudas de la quinta entrega, 24.000 en total, y el reproche, dice, es que ustedes se comprometieron a imponer un impuesto al diésel y no lo han cumplido. Cuénteme bien eso del impuesto al diésel. Bien, el gobierno de España, unilateralmente, porque así lo quiso, se comprometió a una serie de hitos con Bruselas para lograr los desembolsos de los fondos europeos. Entre ellos, inicialmente había uno que era pues, la elaboración de un grupo, de un libro blanco por parte de un grupo de expertos sobre fiscalidad, casualmente todos muy de izquierdas y muy intervencionistas. Y posteriormente habría otro hito, que es el 388, que es el hito sobre el que incide la Comisión Europea y que España ha incumplido, que incluía la equiparación de la fiscalidad entre el diésel y la gasolina, es decir, subir el impuesto al diésel al conjunto de los españoles. Esto ya lo ha intentado en alguna ocasión el gobierno, lo intentó en el año 2023, fue imposible porque los grupos políticos se opusieron en mayoría y no encontraba aliados para poder sacarlo adelante, fruto de esa debilidad parlamentaria en la que vive el presidente Sánchez. Y la Comisión Europea lo que ha hecho ha sido penalizarnos. Esto nos impacta en 460 millones de euros, pero me gustaría que quedara bien claro que este es un compromiso que adquirió, insisto, unilateralmente y porque así lo quiso el gobierno de España. Nos han penalizado en 40 millones más por no afrontar adecuadamente y no ejecutar adecuadamente la digitalización de las comunidades autónomas y las entidades locales. Y una cosa muy curiosa, Xavier, Europa, o en este caso la Comisión Europea, ha revertido un hito que dio por bueno, el hito 144, que tenía que ver con el adquirir compromisos y llevar a cabo medidas que redujeran la temporalidad en la contratación en las administraciones públicas. Y ha tenido que ser, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien alertara a la Comisión, y la Comisión lo que ha hecho es retraer 626 millones de este desembolso por esta reversión de un hito que previamente fue concedido. Con lo cual, esto es algo bastante... No habíamos vivido en España, en todos estos desembolsos de fondos europeos, una situación como esta, donde además se revirtiera un hito previamente concedido en el año 2021. Es decir, que es que la imagen de credibilidad, la imagen de gestión de este gobierno, a lo largo de toda la ejecución de EMPLA, pero singularmente con este desembolso, después de un año de retraso, pues es una muestra también palpable pues, del deterioro y de la incapacidad que tiene este gobierno pues, para ejecutar cuestiones esenciales de las políticas públicas como es la gestión de los fondos europeos. Pues qué desastre, la verdad sea dicha. Don Santiago Sánchez, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos, por tenernos al día de algo que alguien saldrá y dirá, bueno, pero no, esto no es así, no, nada, Carlos Cuerpo, uno de estos tal, ahora que tiene más tiempo porque ha quedado rechazada su candidatura a dirigir el Eurogrupo. Insisto, le deseo una feliz tarde y muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo. Hasta pronto. Bueno, empezamos el recorrido. Debemos hacerlo en Tarragona porque allí hay un incendio que ha forzado a confinar o a evacuar a más de 18.000 personas. Han quemado más de 3.100 hectáreas, fuertes vientos, sobre todo ayer por la noche, máximo despliegue de bomberos, unidades, ha sido una noche difícil, se han abierto focos secundarias y durante todo el día de hoy las unidades, ya está la UME trabajando allí con los bomberos de Cataluña y bueno, la cuestión es que el peligro de todos los que viven por allí es que las llamas alcancen el vecino parque muy arbolado de El Sports. De momento ha habido algún conato de incendio al lado sur del río Ebro, o sea que ha traspasado el río, y existe una enorme preocupación porque las temperaturas no mejoran, la humedad tampoco, y los vientos pues hacen muy difícil la extinción. Si se contagia el parque del Sports, este va a ser un incendio muy largo, muy difícil de apagar y muy complicado. Pero bueno, no llamemos al mal tiempo y esperemos que en el día de hoy la situación mejore aquí en todos los lugares del sur europeo donde las temperaturas son muy elevadas y los incendios se han desatado. Han tenido que cerrar esta tarde el aeropuerto de Marsella porque está prácticamente rodeado de fuego y han tenido que desalojar a mucha gente que vive cerca del aeropuerto marsellés y en fin, bueno, pues la situación en Grecia es también muy complicada, en Turquía lo mismo. Esto es lo que toca cuando
el verano llega de esta manera, la sequedad, en fin, la profusión de las lluvias que ha hecho pues que todas las hierbas y los arbustos estén muy abundantes, y eso prende como una tea. Bien, y nuestro recorrido internacional tiene que pasar forzosamente por Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que está en Estados Unidos, donde ha llevado una carta en la que pide personalmente que le den el Nobel de la Paz a Donald Trump, y bueno, ha ido también a enseñarle su plan. ¿Cuál es su plan? Su plan es reunir o llevar a una enorme cantidad de ciudadanos palestinos a la ciudad de Rafah, concretamente a unos 600.000, donde planea hacer un campo humanitario enorme que se pretende levantar en los meses de tregua pactados en los acuerdos recientes de alto el fuego. Concretamente tienen de tiempo para levantarlos pues los 2 meses de la tregua prevista, que es bien poco tiempo. En cualquier caso, y ya que estamos en Estados Unidos, veamos que Trump vuelve a estar muy molesto con Vladimir Putin, con el presidente ruso, tanto que ha llegado a decir que va a volver a enviar armas a Ucrania porque Ucrania tiene que poder defenderse. Vamos a escuchar a Trump. Vamos a enviar más armas a Ucrania. Tenemos que hacerlo. Tienen que poder defenderse ellos solos. Les han golpeado muy duramente, muy duramente. Tendremos que enviar más armas defensivas principalmente. Mientras Trump vuelve a abrir la expectativa de dar armamento a Ucrania, en Rusia se evidencian señales de una ruina económica consecuencia de la guerra que mantienen contra Ucrania, la invasión que decretaron sobre Ucrania. Hay una inflación muy elevada, hay falta de trabajadores en sectores ya clave de la economía rusa, y los bancos advierten de una oleada de impagos. Así es que hay una merma de la expectativa en lo económico que afecta a Rusia por la guerra. Y de Rusia nos vamos ya a España, donde tenemos un montón de cosas que contarles. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que aumentan los plazos de la lista de espera para conseguir las ayudas a la dependencia? Volvemos a estar igual o peor que hace 10 años. Nos lo cuenta Marien Vallejo. Por primera vez en 10 años, las listas de espera de la dependencia han aumentado en España. Así se recoge en el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, que se basa en datos del primer semestre de 2025, en el que se recogen también los tiempos de espera en la tramitación de solicitudes. A día 30 de junio se encontraban en la lista de espera más de 286.000 personas. El tiempo de espera, además, ha aumentado a los 342 días, casi un año, lo que supone 8 días más que a comienzo de este mismo año. Unos datos que superan en un 6% a los recogidos en 2015. El informe desglosa aún más, y es que en nuestro país hay actualmente más de 136.000 personas dependientes que están en espera de valoración, casi 124.000 personas en espera del plan individual de atención y otras 27.000 que, aunque se les ha aprobado este plan, están esperando a recibir la prestación que se les ha establecido. Las comunidades que lideran este aumento son Cataluña, Valencia y Madrid. Solo estas 3 suman más personas en lista de espera que todo el país. Por otro lado, según este mismo informe, en los 5 primeros meses de este año fallecieron 8.004 personas en lista de espera, casi 4.000 personas que estaban pendientes de resolución de grado de dependencia y otras 4.000 sin haber podido ejercer sus derechos como personas dependientes. Esa atención supone que cada 15 minutos fallece una persona dependiente en lista de espera en España. Es brutal, 286.000 personas esperando y cada 15 minutos fallece una porque no llegan a tiempo. Porque hay que esperar como, bueno, una vez te valoran y una vez te conceden un año de espera, 342 días, faltan 3 días para un año de espera. Qué poca vergüenza, qué mal funciona todo. ¿Y cuántos años llevamos con este lío? Hombre, seamos un poco serios con la gente mayor que necesita estas ayudas. Seguro que para otros la cosa va más deprisa, ¿no? Porque, claro, están como amortizados, ¿no? Incluso, pues claro, si les das ahí un año de espera, pues reduces, quieras o no, reduces a aquellos a los que que tienen ganada esa percepción y se la tienes que pagar, pero bueno, oye, a lo mejor pues la lista mengua, ¿eh?
Bueno, vamos a una cosa que nos airee un poco y nos haga sentir un poco más positivos. Ahora vais a ver algo verdaderamente insólito. Una flecha de hace 4.000 años que se encontró en los Pirineos clavada pues en un hueso humano. Ahora lo vais a ver. Eso que aparece ahí clavado con aspecto metálico, pues es la punta de una flecha. La punta de una flecha en una costilla humana que probablemente pues acabó con la vida de. Lo paradójico es que no crean que esto se encontró ayer. No, esto se encontró en los años 70. Pero hasta hoy no hemos podido practicar las pruebas necesarias para saber que esa flecha tiene 4.000 años de historia. Bravo, bravo, bravo. En fin, ¿para qué comentarlo, verdad? Si es que volvemos a lo mismo. Qué mal manejamos las cosas, qué pena todo, ¿eh? Bueno, pues de la flecha en el Pirineo aragonés, vieja, eso sí, sigue siendo igual de vieja, pero digo yo que de los años 70 hasta el 2025 podríamos haber conocido lo valiosa que es antes, por interés siquiera arqueológico. Bueno, nos vamos a la actualidad de la Comunidad Valenciana. Yo tengo que contaros que el Gobierno de la Comunidad Valenciana, el Consell, ha pedido al Gobierno autorización para pedir 1.800 millones en créditos a los bancos para poder pagar a los proveedores. El Consell, esto que preside Carlos Mazón, anuncia esta medida ante la ausencia de aprobación de un extra del Fondo de Liquidez Autonómico por parte del Gobierno, que es el mecanismo a través del cual esperan en el Gobierno valenciano que les lleguen 2.500 millones de euros para cubrir el exceso de déficit que tuvieron el año anterior. Pero como esto no es así, pues permítame usted que vaya a los bancos y les pida dinero porque no puedo pagar a mis proveedores. Menuda situación. Bueno, y de la situación financiera del Gobierno valenciano nos vamos a hablar de la droga. Ya sabéis que yo estoy convencido de que conseguiremos, ustedes y nosotros, convencer a quien haga falta, sobre todo a los partidos políticos, de que tienen que mirar este tema como si no fuera con ellos. Tienen que dejar de tener esa percepción de la droga y empezar a actuar y a diseñar planes de actuación, que es lo que España necesita, porque esto acabará afectando y será irremediable a la seguridad en España. No solo a los que la droga, se drogan, tal. El delito contra la salud, que dicen nuestras leyes. No, esto ya es un delito contra la sociedad española que terminará siendo agobiada por los cárteles de la droga. ¿Qué podemos hacer? Pues conjurarnos y exigir que alguien ponga pies en pared y haga cosas. Más penas, más juzgados, más dinero para las fuerzas del orden que persiguen a los narcotraficantes y hacer algún plan integral en algunos lugares donde nuestros jóvenes prefieren bajar fardos de droga de las, ¿cómo les llaman ellos? Les llaman las gomas a las lanchas neumáticas con las que viene la droga de un sitio, de otro, a la cocaína, prefieren involucrarse en eso. Miren los pueblos, no hay pueblo en España donde no haya una o dos plantaciones de marihuana, de hachís, de lo que sea. Eso es porque alguien ha dicho, oye, esto es muy rentable, déjate de trabajar y del paro y de buscar trabajo y que no lo encuentres y pásate al mundo de la droga. Claro. ¿Y esto es bueno o malo para nosotros? Para nuestra sociedad, lo peor. Tenemos que hacer algo. Bueno, modestamente yo lo que puedo hacer es enseñaros imágenes ciertas del día para que veáis en qué lío estamos. Bueno, vamos a ver imágenes del mayor alijo de cocaína de Europa. 16 toneladas la Policía Nacional, pero también la Policía de Lituania y la Policía de Irlanda, una operación conjunta, han descubierto, lo descubrieron en el puerto de Hamburgo, por donde entraba buena parte de esta droga. Consecuencia de esto, bueno, pues que la organización que traía a Europa la cocaína, pues no sé si tiene base en España. De momento han detenido a 9 personas en España. Y ojo, ¿qué les han incautado? Pues les han incautado 2 millones de euros en efectivo. Fíjense hasta dónde alcanza esto de la droga. Fíjense qué prodigiosa exhibición de
de comprar voluntades se puede hacer con 2 millones de euros en efectivo. Bueno, y es mi obligación contarles cómo está España en algunos términos que ponen los pelos de punta. Nos vamos a Málaga. En Alcaucín han asaltado con un pico una vivienda y han dejado un matrimonio herido de gravedad. Ambos tuvieron que ser ingresados en el hospital después de la agresión que ocurría en la pedanía de Espino. El presunto agresor pues fue detenido. Bien, tenemos al otro lado de Internet a la diputada de Vox, Rocío de Mer, a la que han malinterpretado hasta los límites, diciendo que ella propugnaba la expulsión de 8 millones de inmigrantes de España, y bueno, la han puesto de chupa de Domine, cuando lo que hacía era otra cosa, pero preferiría que lo contase ella misma. Doña Rocío de Mer, muy buenas tardes, gracias por atender nuestra petición. ¿Digo verdad o digo mentira? Bueno, lo primero, encantada siempre de estar contigo, Xavier. Bueno, comparado con el resto de medios a los que atendemos a veces, la verdad que es un gusto estar contigo. Vamos a ver, estabas en Almería en una operación contra la inmigración ilegal, ¿no? No, bueno, eso fue la semana pasada. La semana pasada hicimos una acción pues precisamente para alertar un poco pues de la invasión migratoria, que es lo que hacemos recurrentemente y lo hacemos en los puntos calientes, ¿no? La semana pasada, además, pues estuvimos en una embarcación haciendo pues una acción de Vox en el espacio de Frontera Sur y exigiendo precisamente pues la remigración. Y precisamente al hilo de eso, pues en la rueda de prensa de ayer, ya no sé ni en qué día vivo, de ayer por la mañana, cuando veníamos a anunciar pues precisamente pues acciones como esta que estábamos haciendo en el entorno de Frontera Sur, pues tuvo lugar la famosa manipulación que hacen luego de mis palabras, ¿no? Porque no es una malinterpretación, sino que todos los periodistas que asistieron a esa rueda de prensa y la vieron al completo, ninguno entendió lo que publicó luego El País a las 6 de la tarde, que por cierto no estuvo en esa rueda de prensa y que sin embargo esa tarde pues hizo un titular absolutamente manipulado y capcioso en el que cogió dos cosas del discurso que yo tuve en esa rueda de prensa junto con Samuel Vázquez, mi compañero portavoz también en inmigración, y de eso, pues sí, luego coordinaron, como hacen los equipos de opinión sincronizada, convenientemente el Grupo Prisa con el Consejo de Ministros y ya hicieron seguidismo de esas publicaciones manipuladas del Grupo Prisa, pues todos los medios que lo han hecho. Nosotros hemos enviado un burofax para que rectificasen esta mañana todos aquellos medios que hicieran esa publicación y algunos de ellos han rectificado pues convenientemente, otros no y se enfrentarán pues a nuestras acciones oportunas, porque evidentemente lo que ha sucedido es una manipulación. Yo, por un lado, tenía un discurso en el que alertaba pues la transformación demográfica de nuestro país, ¿no? Del momento sin precedentes en el que vivimos, ¿no? Desmontando precisamente el bulo de que muchas veces el gobierno dice que vienen 4 refugiados que huyen de una guerra, ¿no? Que el fenómeno es irrelevante y que nosotros tenemos la obligación de acoger en nuestras diferentes regiones a esos refugiados que pasan dificultades y tal. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros dentro de ese marco lo que decíamos es que no vienen 4, sino que los últimos años de hecho lo que vienen son millones y no huyen de ninguna guerra, no son refugiados. Entonces el fenómeno al que nos enfrentamos es un fenómeno de millones de personas. Totalmente distinto, luego hablábamos de las soluciones, ¿no? Y en las soluciones, pues yo argumentaba que teníamos que hacer deportaciones masivas. Claro que vamos a tener que hacer deportaciones masivas de todas aquellas personas que, por un lado, entran ilegalmente en nuestro país, que no es nada que diga yo, sino que lo dice nuestra propia ley de extranjería. En segundo lugar, aquellos que no respeten nuestros usos y costumbres, sea cual sea su situación legal. Y en tercer lugar, pues aquellas personas que hayan protagonizado escenarios de delincuencia y de inseguridad en nuestras calles y en nuestras plazas, como demandan los ciudadanos que viven esas situaciones y que no deberían estar viviéndolas, ¿no? Así que ellos enlazaron las dos partes y dijeron: Vox quiere deportar a 8 millones de personas. Lo cierto es que nosotros, claro que queremos hacer deportaciones, pero no sabemos de cuánta gente, porque nosotros no tenemos esa información. Esa información la tiene el gobierno,
¿no? El gobierno sabe cuántos millones de personas ha traído, ¿no? Porque aquí mucha gente se está escandalizando de que Vox ponga encima de la mesa la solución menos mala, que es la solución de las deportaciones masivas, pero nadie se echa las manos a la cabeza de quienes han protagonizado las entradas masivas. Porque lo cierto es que estamos en la situación en la que estamos porque ha habido una serie de partidos políticos y de gobiernos que han amparado esas entradas masivas. Y ese amparo, además, se ha producido con una complicidad absoluta con las mafias de tráfico de personas, ¿no? Por lo tanto, resulta bastante hipócrita estar criticando a Vox como una opción inhumana o como ellos la quieren vender, cuando en realidad ellos han protagonizado la acción más inhumana de todas, ¿no? Que es precisamente esa complicidad y ese amparo a las entradas masivas, a las entradas millonarias que, entre otras cosas, se han hecho, insisto, con la complicidad de las mafias de tráfico de personas, ¿no? El gobierno de España, el bipartidismo, ha sido la mejor garantía de las mafias de tráfico de personas los últimos años para seguir trabajando. Esas mafias han podido funcionar gracias a que aquellas personas que metían en una embarcación para llegar no al puerto seguro más cercano, como dice la legislación internacional, sino al puerto más europeo, y lo hacen gracias a que hay gobiernos, como en el caso del Partido Socialista y del Partido Popular, que han prometido esas y han llevado a cabo esas regularizaciones masivas. Así que lo que nosotros decimos es, llegados a este punto de fragilidad, ninguna solución es buena. Es que no nos gustaría, no es agradable decir que queremos hacer deportaciones masivas, pero pensamos que no podemos tratar a los españoles como, o sea, que tenemos que hablarles como adultos y que tenemos que decirles la verdad, que llegados al punto en el que estamos ahora mismo, que estamos viendo cómo se está sufriendo en los diferentes barrios de nuestro país, ¿no? Porque una cosa es lo que se vive en las moquetas del Congreso de los Diputados o de las salas cerraditas de von der Leyen en Bruselas, pero otra cosa está sucediendo en Sabadell y lo estamos viendo, otra cosa está sucediendo muy distinta en Alcalá de Henares y lo están viviendo sus ciudadanos, otra cosa sufren en El Puche, otra cosa sufren en Usera, otra cosa sufren en Azuqueca, otra cosa sufren los españoles en su día a día, con las políticas de fronteras abiertas y sus consecuencias en nuestros barrios. Entonces, ninguna solución llegados a este punto. Hay una solución mala y una menos mala. La mala, que es la que están defendiendo el Partido Popular y el Partido Socialista, es la política de continuar con las entradas masivas, con la industria de las fronteras abiertas y con las regularizaciones. Y esa nos convierte en Francia y en Suecia. 30 violaciones diarias y el correspondiente precio que pagas en tus calles. Y la menos mala es intentar dar marcha atrás, es controlar nuestras fronteras y apostar por unas repatriaciones que además deberían ser la opción más natural. Aquellas personas que no respetan nuestros usos y costumbres tienen otra identidad, tienen otros usos y costumbres en otros lugares en los que sí pueden practicarlos. Pues a lo mejor esos lugares pues son sus patrias, son sus lugares de origen. Y parece mentira que lo que se está caricaturizando como la opción más inhumana es realmente la opción más humana, que es la opción de que los hombres, de que las personas tienen una identidad, tienen una cultura, tienen unas costumbres, tienen un lugar de origen, tienen una patria. Y antes que el derecho a migrar, ese supuesto derecho, existe el derecho a permanecer en esos lugares, el derecho a construir esos lugares, que es la opción más humana y más natural de todas. Rocío de Mer, te agradezco mucho tus explicaciones. Siento pues, que te hayan malinterpretado maliciosamente. Eso es tremendo y, desde luego, no tiene excusa. Muchísimas gracias. Insisto, te deseo una feliz tarde. Muchas gracias a ti, Xavier, igualmente. Placer. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Las 8 y 7 minutos abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados inmediatamente. Don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario y expolítico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Me alegra. Calorcito, ¿eh? Calorcito. Don Ismael López, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido tardes. a esta tu casa, diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Bueno, vamos a ir deprisita porque yo creo que pocas veces,
La Comisión Europea de Ursula von der Leyen, que presume de ser una de las grandes amigas internacionales de Pedro Sánchez, le da un sopapo pero con la mano abierta al presidente del Gobierno de España, porque es el máximo responsable de un gobierno que es de alto riesgo en materia de corrupción. Ha hecho un informe sobre la salud de los Estados de Derecho en Europa, 20 páginas dedicadas a España, y en esas 20 páginas dice que, oiga, es que, bueno, la contratación pública en ese país, yo no sé cómo la hacen, pero salen unos casos muy, muy sospechosos. 2, y además hay partidos que se financian de la obra pública. 3, dice, hombre, y las infraestructuras, esto es un cachondeo, parece que, oiga, esto es un país complicadito, con peligro por la corrupción. En el terreno de los ejemplos que ellos utilizan para llegar a sus conclusiones y escribir 20 páginas contra el gobierno Sánchez, dice, oiga, ustedes se comprometieron a cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial. Y es que no han hecho nada. Oiga, vamos a ver, ustedes tienen un fiscal general del Estado, Alvarito García Ortiz, que está imputado en una causa penal y le dejan seguir en el cargo. Oiga, en Europa tenemos que tener fiscales generales que sean independientes. Y de encima, oiga, la mofa de Europa, dice, y además está imputado, presuntamente, por filtrar datos por motivaciones políticas del pareja de una rival política del gobierno, que huele que apesta. Y al tercer argumento, no voy a seguir con los argumentos que me pongo de mal humor. El tercer argumento dice, oiga, y en ese país los jueces y los fiscales están en la calle protestando porque les van a hacer una ley que dice que merma su independencia. Pues todo eso va contra el sentir de lo que es Europa. Yo no había visto nunca nada igual. Y ya por acabarlo de adobar, resulta que nos han retenido 1.100 millones de los fondos europeos porque nos comprometimos a cosas que no hemos hecho. Y en Europa, en España ya es normal que Sánchez cambie de opinión, que te engañe una vez, 10, 15.000, pero en Europa no lo entienden. Esto es una barbaridad y así nos va. Pero no pasa nada, chiqui. Como decía María Jesús Montero, 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo, eso es poca cosa. Esas son las explicaciones que da el gobierno, como si 1.000 millones que no han puesto de sanción y que nos han retenido, pues no tuvieran la mínima importancia. Y es gracioso porque el gobierno lo que dice, oye, es que no han puesto una sanción de 1.000 millones de euros, pues porque no hemos querido poner, por ejemplo, el impuesto al diésel. Pero es que, claro, el impuesto al diésel te han pedido que lo pusieras porque atrás hay una serie de reformas que tampoco había hecho. Es decir, que es la pescadilla que se muerde la cola. Y lo propusieron ellos, no fue Europa y el Pacto Verde, no fue el gobierno de España. Evidentemente. Fue allí y dijo, hombre, tal vez si pusiéramos, mire usted... Hablan también de la temporalidad del trabajo, con Fresi y Yolanda Díaz a la cabeza. Hablan también de la poca digitalización y mal de algunos municipios y regiones. Podrían tomar ejemplo de la Comunidad de Madrid, que somos los líderes en España y en Europa también de digitalización. Pero bueno, como decía, 1.000 millones son pocos. ¿Qué se puede hacer con 1.000 millones de euros? Ellos que siempre son tan de poner el ejemplito, ¿qué se puede hacer? No sé, 250 centros de salud, 200.000 becas universitarias, 300 colegios, en fin. Bermejo. Vamos a un ejemplo más dramático. ¿Cuánta gente murió en el año 2020 y 2021 en este país? No lo sabemos. No se sabe, pero unos cuantos miles y miles. Más de 157.000. Bueno, pues, ¿qué dijeron? Que íbamos a salir más fuertes. ¿Se acuerda usted? Que recibimos no sé cuántos centenares de miles de millones de fondos de no sé qué. ¿Y qué han hecho con la sanidad? Porque yo, por desgracia, voy mucho a la sanidad. No han mejorado nada. No somos más fuertes, no somos más resilientes, ni gaitas. O sea, yo ya no me yo estoy hablando ya de cosas que provocan la muerte de la gente. Que esto ya es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque te pueden robar, te pueden, no sé, tirarte a un charco, pero que te mueras ya. Entonces, la señora esta, la comisión esta, pues bueno, sí. Y luego lo del consejo, cambiar las normas, etcétera. Es que eso no va a ocurrir nunca, don Xavier. Eso no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque hay dos partidos que no quieren. Punto. Hoy he oído a vuestro secretario general, Flemante, esta mañana decir, le han preguntado, ¿va a cambiar usted la ley electoral? Porque es algo que habría que hacer, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo que es una basura de ley electoral la que tenemos aquí.
Y ha dicho, no, hombre, eso es algo que le tenemos que poner de acuerdo los dos grandes partidos. Digo, ¿cómo? Mal vamos ya, ¿no? Mal vamos con este asunto. Porque si a ti esto no lo quieres cambiar porque te interesa, por la razón que sea, y tienes que hablar con el otro para cambiarla, o sea, es que esto, de verdad, cuando ves esto... Bueno, vamos a escuchar a Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, que presume de que somos los mejores aplicando los fondos europeos, los fondos de recuperación precisamente. Es que España hemos recibido ya ese quinto desembolso de concretamente 24.137 millones de euros. El quinto desembolso, lo que nos sitúa a España como el primer país receptor de esos fondos no reembolsables, que somos el primer país que está, de la mejor manera, que está ejecutando este plan, desde luego, de recuperación, y por otro lado hemos cumplido ya más de 260 hitos. Si le creciera la nariz como a Pinocho, no cabría en la cámara esa que ponen ahí en Moncloa, porque vamos a ver, toda Europa sabe cuál es el porcentaje de aplicación de estos fondos. Y si no se puede comparar el de, por ejemplo, el de Italia o el de Portugal con el de España, siendo diferente la asignación, bueno, la aplicación de los fondos, que es lo que no ha sabido hacer este gobierno y probablemente era lo más fácil. Ahora, eso sí, abre puertas, lobbies, exministros y exministros del PSOE que se dedican a cobrar de las empresas que sí han recibido algo y facilitarles la cosa, no sé si llamando a Cerdán, a Ábalos o a Koldo, me da igual. De eso así. Ahora, que eso haya filtrado en la sociedad española, que las empresas españolas estén salvaguardadas, pues eso no, francamente no. Nos cuentan una milonga. Bueno, mañana va el presidente Sánchez al Congreso a hablarnos de corrupción. Supuestamente los cacareadores de la doctrina sanchiana dicen que con un paquetón de medidas que va a hacer tumbar al Ministerio. Vamos a ver si convence a sus socios hasta ahora. Vamos a verlo, no está nada claro. Ya veremos qué es lo que pasa, pero hombre, es que van saliendo piedras al camino cada día, cada día. Hoy, la de Francina Armengol, la presidenta del Senado. Sí, la presidenta del Senado. ¿De cuándo? De cuando era presidenta de Baleares, con unas cosas pestilentes. Ella, por cierto, ha ido a la comisión del Senado y ahora ya empieza a conocer a algunos de la trama, que hasta ahora no les conozco de nada. Siempre lo mismo, negar, hasta que la evidencia obliga a reconocer. Bueno, sí, una vez, pero solo una vez. Yo no me acordaba, como dice Francina. Vamos a ver lo que dice Francina. De la noche a la mañana, Francina Armengol ha recuperado la memoria. Después de negarlo durante un año, la presidenta del Congreso de los Diputados reconoce ahora que sí pudo reunirse con Víctor de Aldama. A ver, no me he reunido con él. Yo me he reunido con el señor Hidalgo, que tiene de asesor al señor Aldama y que le lleva a una reunión. Se lo expliquen a Air Europa. En su anterior comparecencia en esta comisión, Armengol negó conocerlo. A don Víctor de Aldama. ¿Conoce usted a don Víctor de Aldama? No. No ha hablado nunca con él ni nada, ¿no? O sea, no lo conoce. No, nunca se lo han presentado ni conoce quién es. Vale. Y ahora cambia de versión, pero matiza que no ha mentido, sino que no se acordaba. Es que yo no he mentido, es que yo sí, repito, mi única relación con él es que él acompañó al señor Pepe Hidalgo. Claro, yo con quien me entrevisté y con quien conozco y con quien me reuní es con el señor Pepe Hidalgo. Yo el señor de Aldama ni le conocía ni le conozco. A pesar de las mentiras y de los cambios de opinión, la presidenta del Congreso insiste en que nunca ha hablado con Pedro Sánchez sobre Víctor de Aldama. ¿Usted con Sánchez no ha hablado nunca de Aldama? Esa es la pregunta, no de tantas vueltas, ¿sí o no? No, es que yo a Aldama no le conozco. ¿Seguro que usted no ha hablado con Sánchez de Aldama ni del trama? ¿Seguro? ¿De Aldama? ¿No he cobrado de Aldama? No, no, cobrado no. Si ha hablado con Sánchez de Aldama. Es sencilla la pregunta, por favor. No de tantas vueltas, ¿sí o no? Es que no doy ninguna vuelta. Si escuchara, lo oiría. Venga. No. Y se empeña en recalcar que en su gobierno balear nadie ha robado nada. Es que no estamos en ninguna trama de corrupción, que no hemos robado absolutamente a nadie. Dice además sentirse dolida y recalca que la corrupción le da asco. Claro, mezclarnos en todo esto nos duele mucho, que nos mezclen en todo este tema. Y a mí la corrupción me da asco. Esa es la realidad, por eso me duele tanto lo que están haciendo. Veremos si en el informe que la UCO prepara sobre ella no le vinculan delitos corruptos.
De momento se conoce que su gobierno balear formalizó un contrato de mascarillas fake con Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros, además de formalizar otro contrato de 9 millones de euros para las obras de una residencia con Levantina, la constructora salpicada en la trama Koldo. ¿Qué te parece? Yo creo que las comisiones estas me parecen un bochorno, ¿no? Porque al final no sirven de nada, no son ejecutivas, se tiran los trastos a la cabeza, pero que Francina Armengol yo creo que sabe que forma parte del clan Sánchez, Cerdán, Ábalos, etcétera. O sea, es que si no, no sería la presidenta del Congreso. O sea, es una persona de confianza de Sánchez y por lo tanto lo era del círculo cercano a Sánchez, y es muy probable que cuando se hicieron todos estos suministros fraudulentos ella entró al trapo, bien porque la empujaron o bien porque ha salido beneficiada, pero vamos, o sea, tiene toda la pinta de que le va a salpicar este asunto. Ismael López. Si la corrupción le da asco, como dice, ¿por qué miente? ¿Por qué miente una y otra vez? Es que además recordemos que la presidenta del Congreso es la tercera autoridad del Estado. La tercera. Es que es tremendo y se permite el lujo de mentir así. Mira, hace un año, en junio del año pasado, en la comisión también del Senado, dijo que no conocía de nada Aldama. Que no conocía de nada Aldama. Hace poco vemos los WhatsApp de las conversaciones entre ella y Aldama. Pero le llamaba cariño. Claro, pero hay algo más grave, porque esa conversación de WhatsApp donde hablaban de compra de mascarillas para niños, la conversación la comienza ella. Es decir, es ella la que le escribe a Aldama, le dice, oye, ¿conoces gente, empresas que vendan mascarillas? Aldama dice, te lo busco. O sea, y ahora dice que no lo conoce de nada. Hoy mismo, en la comisión del Senado, ha dicho que lo conocía por la tele, cuando hemos visto el WhatsApp donde ella se pone en contacto con él para conseguir mascarillas. O sea, es tremendo todo, y estoy de acuerdo totalmente contigo en que ella forma parte de esa traba de Ábalos, Cerdán, Pardo de Vera, Pedro Sánchez, que es una trama súper ramificada donde hay mucha gente que está implicada. Y también, además, es una pena, porque siempre hemos tenido al presidente del Congreso de los Diputados como una persona imparcial, como una persona seria, como una persona institucional. Y Armengol y su gobierno, pues esta imagen se la han cargado y va a costar tiempo recuperarla. Pues sí. Me cuentan algunos amigos que tengo en Mallorca que esta señora era muy partidaria de Susana Díaz. Luego hablaremos de Susana Díaz. Y que como no salió Susana Díaz, pues tuvo un largo recorrido en el desierto hasta que consiguió agarrarse a la estribera del tranvía y subirse al tranvía llamado Sánchez. Y ahora pues así le va. Conseguido llegar a ser presidenta del Congreso y a ser probablemente la presidenta del Congreso más sectaria que hemos conocido nunca. Vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Continuamos con la pala y sacando del pozo. En primer lugar, dicen que Ábalos no está por hacer un pacto con la Fiscalía, que él solo se siente responsable de haber empotrado, colocado o enchufado a Jessica, las 3 cosas sirven, y su abogado insiste en que lo mejor que podría hacer es pactar con la Fiscalía. Algo debe saber el abogado que él no se da por enterado. Lo que me ha parecido más gracioso del asunto Ábalos es que hemos conocido conversaciones con el presidente después de su destitución que voy a reproducir para que ustedes también se puedan reír. ¿Hay algo para mí?, le dice Ábalos a Pedro, no sé si paseando por la Moncloa, vamos a ponerle un ambiente propicio. Pedro, ¿hay algo para mí? Y Pedro le dice, José Luis, aquí termina nuestro largo viaje. No sé si se refería al Peugeot o no, pero no, en fin. Eso sí, como les decía antes, el exministro por ahora no está por tirar de la manta, si es que eso es lo que ustedes esperan. Yo sí lo espero, es razonable. Este tío que tiene que... ya está perdido, le va a caer un condenote, pacta con la Fiscalía y explica lo que sabe, si les es útil. Ojo, que a lo mejor ya tienen probado lo que no le necesitan para nada. Cuidado. Hay otro filamento de la corrupción que quiero valorar con vosotros, que es esta señora Isabel Pardo de Vera.
Resulta que tiene que ir a declarar el 21 de este mes ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Y resulta que le han encontrado a esta mujer, ¿por qué le han ampliado a 5 los delitos por los cuales se le pide declaración coimputada? A ella y al ganso de las carreteras del Ministerio de Ábalos. Bueno, pues él se llama Herrero, Javier Herrero. Yo le llamo el ganso porque algo podemos hacer los ciudadanos también contra este tipo de gente que nos ha arruinado y que nos ha insultado tan gravemente. La UCO encontró papelitos que demuestran que ella, siendo presidenta, cuando lo fue, de Adif, había destinado a la trama, por orden de Koldo, 70 millones en obras, para que se viviera de la comisión. Y también queda aprobado por documentos que hallaron en el domicilio de Isabel Pardo de Vera, que adquirió de la trama 5 millones de mascarillas. De mascarillas. Eso equivalía, como eran muy caras las mascarillas entonces, a unos 3,5 millones de euros. ¿Vale? En total, una cosa y la otra, pues ya empieza a ser un monto muy interesante. La Audiencia Nacional imputa a Isabel Pardo de Vera 5 delitos distintos: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. El juez Ismael Moreno, a petición de la UCO, autorizó el registro el pasado 26 de junio de la casa de la expresidenta de Adif en A Coruña, al considerar que había indicios suficientes de que Pardo de Vera pudo prestar asistencia a la supuesta trama en el amaño de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. La UCO investiga una presunta adjudicación irregular de Pardo de Vera a 2 obras por más de 70 millones de euros, a empresas vinculadas con la trama, bajo las indicaciones del entonces asesor de Ábalos, Koldo García. En el registro de la vivienda de Pardo de Vera, los agentes han encontrado entre las posibles pruebas documentos consistentes, entre ellos un documento clave en la investigación sobre el suministro de 5 millones de mascarillas. Y es clave porque este es uno de los contratos que dio origen a la investigación de la trama, y según constata la UCO, Pardo de Vera lo guardaba en su domicilio. En el auto, el magistrado señala además el interés del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el de Koldo García, en ascender a la Secretaría de Estado de Transportes a Isabel Pardo de Vera para influir en las adjudicaciones. La UCO asegura que estas actuaciones irregulares se alargaron durante varios años, entre 2018 y 2021. Los contratos presuntamente amañados permanecían bajo el dominio del Ministerio, Adif y la Dirección General de Carreteras. Según el auto del juez, Koldo García se valía de Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, para conseguir sus fines, y cada uno de ellos intervenía dentro de su ámbito de actuación. Ambos están citados a declarar como imputados el próximo 21 de julio. El 21 de julio las palomitas, no se las vayan a olvidar. Ismael López. Esta Pardo de Vera estaba implicada hasta las trancas en la trama de corrupción del PSOE. Ya hemos visto 5 delitos más que se le está investigando, y recordemos que esta fue la que compró los trenes que no cabían por los túneles también. O sea, habría que investigar también ahí esa compra de trenes a ver si hay algo por medio, pero vamos a ver, por supuesto que Ábalos y que Koldo querrían ascenderla. Si ella le hacía todo este tipo de contratos, si les metía a las prostitutas para que trabajaran en las empresas de Adif, ellos pensarían... Se las cuidaba. Claro, ellos pensarían, si esta mujer le decimos que robe una joyería y la joya, y la roba, pues si la ascendemos más todavía, si le decimos que robe un banco, lo robará, claro, por supuesto. Bermejo. Bueno, voy a repetir un poco lo que dije el jueves pasado. O sea, a esta señora yo le dije: ha sacado usted un concurso por el triple de coste de lo que normalmente cuesta hacer esto. Y no hablo de obras, hablo de implantación tecnológica. Y esta señora o sus secuaces me respondieron echándome encima a los perros, a los fabricantes de esa tecnología, para amedrentarme y para avasallarme. Entonces, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué expediente tiene usted, señora Pardo de Vera? Porque, claro, no parece casualidad que usted empezara con estos indicios en Adif y luego ya la pasaran a la Secretaría de Estado de Transportes para ya manejar lo que no es Adif, sino las obras con sustancia, ¿no? En fin. Bueno, avanzamos. Con el terreno de la corrupción también avanzamos. Resulta que hoy hemos sabido que Cerdán protegió a un
a un señor en el PSOE, uno de los segundos de Paco Salazar, de una mujer del partido que le denunciaba por acoso. No le llegó a denunciar, pero la despidieron, se deshicieron de ella de mala manera y ahora está esto muy caliente dentro de las filas socialistas. Tanto es así que ha llamado la atención, no sé si, a mí me parece de una gran dignidad, cuando uno es amigo de alguien, pues dar la cara por un amigo, yo no seré quien lo reproche. Pero el número 3 de Andalucía, Francisco Rodríguez, el alcalde de Dos Hermanas, dice que pone la mano en el fuego por el apestado del Partido Socialista, este Francisco Salazar, que por cierto trabajaba en la Moncloa. Vamos a escuchar a Francisco Rodríguez. Y yo puedo conocer a Paco Salazar desde aproximadamente hace 20 años. A ese escaño público que se está cometiendo con una persona de la que yo personalmente puedo deciros que me siento amigo. Yo por mi amigo pongo la mano en el fuego. Bueno, y luego resulta que han aparecido maniobras feísimas contra el susanismo en Andalucía, maniobras feas del Partido Socialista de Andalucía dentro, conspirando contra su líder, que era Susana Díaz, y en favor de Juan Espadas. Ofrecían de todo, inflaron el censo, fastidiaron el proceso de primarias para decantarlo en favor del candidato que quería la Moncloa, que era Espadas, ofrecieron obras a los alcaldes más importantes del lugar para que vieran con buenos ojos al candidato de Espadas y para que no votaran a Susana Díaz. Resulta que dicen que les decían, cuenta esta señora María Iglesias, y mira, apoyar a quien queráis, a Periquito el de los palotes, pero no a Susana Díaz. Bueno, estas cosas del PSOE andaluz, que por acabar con el PSOE andaluz tengo que hacer un aporte, una aportación, una novedad. Resulta que Aduanas desarticuló un taller clandestino de tabaco en casa de la número 2 de la Secretaría de Organización del PSOE, de la nueva, no de la antigua, no, de la nueva, la que depende de Rebeca Torró. Bueno, ¿y qué encontraron ahí? 2.400 kilos de picadura de tabaco y un montón de cajetillas de contrabando de diferentes marcas. ¿De quién hablo? Se llama Anabel Mateos. Muchos no la conocerán, pero era la número 2 de la nueva, emergente y todopoderosa Rebeca Torró. Tiene, eso sí, un engarce con la vieja realidad del PSOE. Es la pareja de Antonio Hernando. Antonio Hernando fue portavoz del PSOE, fue jefe de los esbirros de la Moncloa, ¿cómo se llama esto? Jefe de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. O sea que este es un viejo conocido. ¿Cómo está Andalucía? Madre mía. ¿Cómo hace el Partido Socialista los castings? Cuando va a hacer la nueva dirección, ¿cómo hace los castings? Que no es tan complicado. Es decir, a ti te pasan una serie de nombres de los que quieren meter en tu dirección y que mínimo que hacer una búsqueda en Google. Pues esta gente se ve o que no hace la búsqueda en Google o que se piensan que no lo iban a pillar. Que me tenga el Paco Salazar que tenía al parecer un montón de mujeres que lo habían denunciado por acoso, por malas prácticas y tal, que ahora dice el PSOE que en sus canales internos no había ninguna denuncia. Hay que ver, lo sabían todos, que por eso se ha filtrado y ahora resulta que nadie lo sabe, que no había denuncias internas. Y meten a esta mujer también, que estaba en varias noticias haciendo una búsqueda sencilla en Google y ya venía el registro que le habían hecho con la historia esta del tabaco. Y con respecto a lo de Andalucía, Susana Díaz, oye, también es un poco gracioso, porque Susana Díaz está ahora como si fuera un alma cándida, un alma de luz, diciendo, oye, que ella en su momento denunció internamente en el PSOE la trama que habían hecho para que ella perdiera las elecciones internas en Andalucía. Y ahora no quiere incidir. Y lo retiró. Sí. Y lo retiró porque decía que no quería hacer daño a su partido, hay que ver. Y yo no sé si era porque no quería hacer daño a su partido o que seguramente sería por el puesto que le dieron en el Senado de España para seguir manteniéndose. Entonces Susana Díaz ahora tampoco no debe de levantar mucho la voz, tampoco ni siquiera en cuestión de corrupción, que ella estaba, mientras que también estaban los de los ERE andaluces en puestos y en altos cargos, mientras que ella era presidenta de la Junta de Andalucía. Bermejo. Yo me voy a referir a una de las falacias que hemos oído este fin de semana de que el PSOE activó el protocolo de denuncias anónimas el sábado por la noche, ¿no? O algo así me pareció oír. Sí, que habían abierto esta falacia que os habéis inventado, golfos. Mira,
En este país las empresas y por supuesto los partidos tenemos la obligación de tener un protocolo de acoso. Laboral, me refiero, y sexual, pero sobre todo laboral. Y por supuesto que tiene que contemplar la opción de que sea anónimo, precisamente para proteger a la supuesta víctima. Pero es que además en las organizaciones de más de 50 personas, es decir, un partido político, ¿no?, es que esos canales tienen que cumplir con unos estándares ya que además elevados, ¿no? Por lo tanto, esta falacia de que se activó el sábado por la noche el canal ese y de repente, ¿no?, lo programaron, lo hicieron, no sé qué tal, y que la prensa lo distribuya. Vamos a ver, aquí, como en todas partes, seguro que hubo unas personas que sufrían acoso y que no se atrevían a denunciar las cosas porque luego pues tenía sus consecuencias, ¿no? Como esta que despidieron ahí, que ha puesto usted en la noticia, ¿eh? Es verdad que puede alguien inventarse a veces las cosas, es que me están acosando, es que no sé qué, que también ocurre, pero para eso la ley establece un protocolo, se nombra a un instructor, se lleva allí, se toma declaración, alguien externo, eso que le gusta a Franche, las auditorías externas, ¿no?, que ha dicho que va a hacer, bueno, pues hace una de esas, y hace un expediente y saca unas conclusiones. Cuando veamos eso, entonces nos podremos creer lo que ha pasado con el señor Salazar, de las narices, pero mientras tanto que no nos cuenten patrañas como esta. Bueno, hoy hemos llegado a conclusiones bastante firmes, ya parecen, sobre, después del Congreso del Partido Popular, dónde está el Partido Popular en relación con Vox, dónde está en relación con las encuestas y cómo quiere llegar a los 176 escaños para gobernar en este país, con alianza, sin alianzas, con gobiernos monocolores, incorporando a Vox, que parece que no. Hoy salía el nuevo y flamante secretario general del PP, Miguel Tellado, a dejar las cosas bastante ya inamovibles. Ha habido algún titubeo, alguna interpretación, no sé si maliciosa o no, que ha permitido a muchos pues llegar a una cierta confusión. Lo de Tellado lo deja muy claro. El compromiso del Partido Popular es un gobierno en solitario, un gobierno único, un gobierno unido, donde pueda tomar decisiones sobre asuntos claves para el futuro del país, sin que a la tarde miembros del gabinete del presidente, de otra formación política, salgan en público a contradecir lo que han aprobado esa mañana. Eso ha pasado con Pedro Sánchez y creo que no debe volver a pasar en nuestro país. No. Con Vox sí, por supuesto. Pero Vox claro en el sí. gobierno no. Y creemos que Vox en el gobierno no. Vox en el gobierno no, quizás acuerdos con ello, pues no tenemos interés en un cordón sanitario. Esa es la posición en la que parece estar el Partido Popular. A mí no me extraña nada porque este es un arquitecto de mayorías absolutas. En Galicia lo ha sido así, Tellado, todos los gobiernos de Feijóo más o menos los ha manejado Tellado directamente. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿esto no está igual que en el año 23? Porque quiero recordar una entrevista de Feijóo de junio del 23, en la que venía, esta entrevista tuvo mucho jaleo porque se interpretó a veces inadecuadamente. Dijo Feijóo el 16 de junio del 23, Vox no es un buen socio, me siento más cercano a Paje, si necesito 20 escaños voy a hablar con el PSOE. Ahora da la sensación de que con el PSOE va a ser muy difícil, ya lo era en el 23 y eso no ha cambiado. En el PSOE se cortarían el brazo antes que dárselo para estrechárselo a Feijóo, ¿eh? Pero bueno, es verdad que le quedan otras alternativas, el PNV principalmente, en fin, no lo sé. En cualquier caso, los de Vox, ¿cómo han recibido esto? Pues hoy se quejaba amargamente Pepa Millán de que el PP prefiera gobernar en solitario. Sánchez no se ha ido todavía y Feijóo ya solo piensa en rescatar al Partido Socialista mientras hace brindis al sol diciendo que quiere gobernar en solitario sin ministros de Vox en el gobierno y que incluso estaría dispuesto a ir a una repetición electoral si Vox no le regala sus votos. Lamentamos muchísimo decirlo, pero es que el Partido Popular está cayendo en el mismo error que en el 23J. No hay elecciones convocadas y el PP ya las está dando por ganadas. No aprenden. Ismael López.
A ver, hay una cuestión muy sencilla y esto yo creo que hay que decirlo claro. Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de este fin de semana lo dijo. ¿Vamos a hacer un cordón sanitario a Vox? Por supuesto que no. Vox es la tercera fuerza de este país. Entonces, evidentemente, no se le hace ningún cordón sanitario. Ahora, a un partido le preguntan, ¿tú quieres gobernar en solitario? Por supuesto que sí. No quiero que nadie gobierne conmigo, quiero gobernar en solitario. Ahora, cuando llegue el momento de las elecciones, llegue el momento del resultado, se verá qué se hace, evidentemente. Por eso ha dicho Miguel Tellado, creemos que no, que un gobierno con Vox no, creemos que no, pero cuando lleguen las elecciones, ahí andaremos y ahí nos veremos, por supuesto que sí. Bermejo. Sí, bueno, claro, todos los partidos quieren gobernar solos, es normal que diga eso cualquiera, ¿no? Pero lo que a lo mejor debería decir Feijóo o cualquier líder es: haremos lo que digan los españoles en las urnas, ¿no? A mí me hubiera bastado con que dijeran, no nos va a volver a pasar lo que pasó en el año 2023. ¿Qué pasó? Permítanme. Pasó que hicieron una campaña electoral PP y Vox dirigida contra el uno contra el otro y el otro contra el uno. Eso fue lo que vi yo en el año 23. ¿Y el resultante cuál fue? Porque algunos dijeron, puf, no los voy a votar ni al uno ni al otro. Claro, además, seamos honestos, Vox yo creo que no ha entendido cuál es su cometido. A veces asusta al personal, ¿no? Con las cosas que hace, con las que dice, y luego también defrauda. Por ejemplo, que me salgo de los gobiernos autonómicos por 4 menas de estos que vienen. Pero bueno, ¿esto qué es? Vamos a ser serios. O sea, tú no puedes dejar de gestionar recursos públicos, y más con el PP, con lo que todos sabemos que es el PP, y aunque esté aquí este señor, pero ya lo sabemos, ¿eh? Joder, macho, no puedes dejar al zorro, ¿cómo es la zorra dentro del gallinero, macho? Que te han puesto a ti ahí para vigilar el gallinero. Pues que me voy porque me traen unos menas y no sé qué. Vamos a ver. Y luego, otra desvergüenza que a mí me parece que no, pues lo de Valencia, lo diré 100.000 veces, o sea, yo obligaría a Feijóo a echar al Berzas ese de Mazón que tienen ahí. Eso es la antipolítica, la antigestión, la antivergüenza, todo. O sea, y entonces yo, si depende de mí el gobierno, le diría, señor Feijóo, quiten a este señor, pongan a otro candidato, otra candidata, lo investimos y se acabó la historia. Pero hombre, esto es un bochorno. Este señor no puede seguir ni un minuto más, que cuando tenía que estar en un sitio estaba, bueno, me voy a ahorrar la palabra. No sabemos dónde estaba, porque no ha quedado ya claro. Somos mayorcitos. Yo termino diciendo que me resulta increíble también el cabreo que ha pillado Vox con estas declaraciones de, oye, yo quiero gobernar solo, hagamos el ejercicio contrario. Preguntémosle a Vox, oye, ¿ustedes qué quieren? ¿Gobernar solo o gobernar con el PP? ¿Qué te van a decir? Pues gobernar solo. Y en caso de que me haga falta el PP, bueno, pues ya hablaremos cuando llegue el momento. Y echar a no sé cuánta gente. Sí, lo principal es echar a Pedro Sánchez. Bueno, lo que a mí me ha parecido una de las cosas más asombrosas de cambio de posición, yo ya vengo muy prevenido, he visto cambiar durante las horas del día de luz diaria, he visto cambiar al presidente de opinión, he visto cambiar de opinión a su partido, pero nunca de una forma tan clamorosa. Después de decirnos hasta la saciedad que no le vamos a comprar armamento a Israel y de jugarse ahí el apoyo de no sé cuántos, de Podemos y de Esquerra y de Sumar y de tal y cual, ahora resulta que el gobierno recula y autoriza compra de tecnología militar a una empresa israelí. Sí, como lo oyen. Y eso que hace 15 días decía la ministra de Defensa, ni comprar ni vender nada militar a Israel. No, nunca más. Bueno, nunca más. Bueno, nos lo cuenta Marina Neila. Tras la polémica por el contrato de compras de balas a Israel, que generó uno de los mayores choques entre Sánchez y sus socios, el Gobierno recula y autoriza al Ministerio de Defensa a comprar tecnología a Israel para su plan de rearme. Y eso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo hace apenas una semana que España ni compra ni vende armamento a Israel. Que desde el pasado 7 de octubre de 2023 España ni compra ni vende armamento de Israel o a Israel.
Parece que el Gobierno ha cambiado de parecer y abre la puerta al mercado israelí para poder cumplir con el compromiso adquirido ante la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en 2025. Y para ello, el Ministerio de Hacienda desbloqueó la semana pasada el techo de gasto para que Defensa pueda movilizar cerca de 34.000 millones de euros durante los próximos años. Y ahora han aprobado un Real Decreto para la concesión directa de préstamos con los que financiar 9 programas necesarios para las Fuerzas Armadas. Y es en ese propio texto del Real Decreto en el que reconocen que la industria nacional no dispone actualmente de la suficiente capacidad para la fabricación y suministros de los sistemas requeridos. Con estos sistemas requeridos se refieren concretamente a un sistema de comunicaciones de radio táctica dotado con 768 millones de euros. Hace 15 meses las empresas españolas iCox y Telefónica presentaron su plan de defensa que suponía la adquisición de sistemas tecnológicos de la compañía israelí Elbit System para poder fabricar al 90% esas radios en España. Esta propuesta, al parecer, estaba estancada, pero por lo que se ve, han encontrado la manera de avanzar a pesar de lo que opinen sus socios de gobierno. ¿Cómo se deben reír en Israel? O sea, que balas no, pero tecnología para un sistema de comunicación sí. Los españoles son tan raros, tan difíciles de ser entendidos. Hablaba también, me recuerda muchísimo esto, a lo que hablaba también, me acuerdo que empezó a hablar de los ricos tecnológicos, de Elon Musk. Decía, bueno, lo ponían como el demonio y resulta que le estábamos comprando a la misma vez satélites a Elon Musk. Hablaban de que no le iban a comprar más armamento a Israel y le comprábamos las balas. Decía que no íbamos a pagar el 5% a la OTAN, que ni hablar del tema, que España era un caso aparte. Y salen, nos pegan, le pegan un zasca a Pedro Sánchez y efectivamente tenemos que cumplir igual que el resto de los socios. Este hombre se desdicen en menos de 24 horas, ya va batiendo récords. Sí, sí. Bermejo. Bueno, la cruda realidad, ¿no? O sea, si necesitas unos elementos no puedes fabricarlos, no tienes la tecnología, estás en manos de esta gente. Es que no te queda otra, es que es muy triste, bueno, ¿no? Pero fíjate, esto es muy de Vox también, ¿no? Voy a hacer no sé qué y luego llegas... En el caso de las armas y de las balas para las armas de una pistola que se compró específicamente como solución para la modernización de las pistolas de la Guardia Civil. Bueno, se dieron cuenta de que alguien fue a decidir sobre qué pistola basábamos nuestra apuesta, se compraron las pistolas. Alguien español del ministerio, alguien, un técnico que fue allí, realizó una serie de ofertas, buscó seguramente la más barata, sería la israelí, y cuando las trajeron se dieron cuenta de que esa pistola no disparaba bien si no llevaba balas del que había hecho la pistola. Y eso nos condenó a tener que comprarle las balas al israelí que había hecho la pistola. Que eso no nos lo han contado así, pero es así. Pero es así. La verdadera razón de nuestra dependencia, en este caso tecnológica, por unas balas, sepan, esto es una puñetera vergüenza. La empresa que produce más y mejores balas en Europa es española y se llama Santa Bárbara. ¿Y qué hacemos? Comprándole balas a unos israelíes que han hecho una pistolita que era muy barateja, pero que resulta que solo dispara las balas que han hecho en Tel Aviv. Hombre, de verdad que es para pasarlos por la quilla a los que hacen este tipo de chapuzas. Eso es otro ejemplo de corrupción. O sea, es que yo no le encuentro otra explicación. Es posible. O sea, que esto es así. O sea, esto es muy viejo ya, esto del coldo y el lavado, todo esto es muy viejo ya. O sea, efectivamente, esto es, pero ¿hay algo que haga este gobierno bien? Si es que no hace absolutamente nada bien. Desde que entró a gobernar hace ya unos cuantos años. Esperemos que... Bueno, ha hecho alguna cosa buena, ¿eh? Por ejemplo, yo creo que alguna cosa buena, no sé si tenemos un minuto, yo creo que alguna se ha hecho, ¿eh? Yo creo que lo del salario mínimo, yo creo que ha sido un acierto. No ha cerrado ninguna empresa por eso y la economía pues ha dinamizado. Hay alguna que está tiritando por eso. Bueno, pero eso es porque el producto que vende no era ya muy competitivo. Pero yo creo que eso, por ejemplo, ha sido un acierto. Y también el asunto de la protección a los trabajadores, en términos laborales. Pero sin embargo ahí sigue el despido objetivo, que ese no te voy a dar un dato que, como estás así medio convaleciente, seguro que no lo conoces. Mira, te voy a contar. Resulta que las listas de espera de los ancianos de tu país que han pedido ayudas por dependencia
están peor que hace 10 años. Hay 286.800 ancianos que esperan una media de 342 días a que les den algo que ya le han reconocido, su condición de aspirante A. Y, por cierto, cada 15 minutos se muere uno. Digo yo que el que decide demorarlo a lo mejor cuenta con esa baza para pagar menos. Sí, eso yo creo que es un pacto de Estado, ¿eh? Porque eso lleva así décadas. Sí, es posible. Creo que hay un pacto de Estado ahí con eso. Sí, porque además como la gente muy mayor, los que están dependientes se preocupan por su salud, por sus consultas, sus medicamentos, pero muchas veces no votan, se desentienden del asunto de la política, pues resulta que esa gente es como si viviera en el limbo. A nadie le preocupa. Y además, ¿no? ¿Qué pensarán? Cuando dicen, no, le vamos a perdonar una deuda a Cataluña de 18.000 millones, luego otros 12.000. Y a mí no me pagan los 300 euros que tengo reconocidos porque no puedo con mi alma. Claro. O los enfermos de ELA, ¿no? Que les hicieron una ley sin presupuesto y que todavía no tienen ni un duro. Brutal. Bueno, pues esos son los logros de... Alguna cosa siempre hacen bien, ¿eh? Hasta Zapatero hizo cosas buenas, ¿eh? La ley antitabaco, yo creo que fue una cosa buena. Lo del pago a 60 días de las empresas, que antes era un terrible, ¿no? Cobrar en este país, la administración, y sigue pagando más o menos bien. Bueno, luego en la crisis hubo más problemas, pero es decir, que hasta algunos hacen, hasta como el reloj, ¿no? Da 2 veces la hora bien al día, pues los presidentes del gobierno también. Hasta en el estiércol nacen flores. Hasta eso, sí. Pero bueno, no es fácil ser presidente de un país como España, y lo que pasa es que hay mucho advenedizo que quiere serlo y se empeña en serlo y agarrarse a eso, y no sé por qué, y es un tema patológico. Y claro, lamentablemente... Sí, pero vamos a ver, ese país que compartimos resulta que tira el dinero para los jóvenes, 400 euros para que se vayan de fiesta. Eso sí, que no compren libros, ¿eh? Que entonces me voy a molestar mucho. Para ir a conciertos, para comprar música, para eso sí, 400 euros. Cada uno las veces que haga falta. Ahora, con los ancianos no tenemos reconocidos la dignidad y el respeto que merecen. Fíjense, la Seguridad Social en Andalucía paga el cambio de sexo. No sé si ahora ya no, pero durante años lo hizo. Y a los ancianos no les paga nadie el sonotone que necesitan, o las gafas para ver, o la dentadura, que son esenciales para que continúen vivos y activos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No tenemos tiempo para más. Si acaso, para que yo agradezca a estos 2 caballeros su presencia en el programa y sus opiniones todavía más, y a ustedes su paciencia y su interés. Pero eso lleva premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bruselas le ha tomado la medida a la corrupción del gobierno Sánchez. Ha visto cómo las licitaciones públicas pues, son un poco escandalosas en nuestro país. Ha visto cómo la financiación de los partidos políticos también canta un poco. Ha visto cómo los proyectos públicos de infraestructura, pues, ¿qué quieres que te diga? Y son asuntos clave amenazado el prestigio de España en primer lugar, y todos esos ítems por la corrupción que ahora se vigilan con lupa desde Europa, según dice el informe sobre el Estado de Derecho de los países de la UE de 2025. Uno de los capítulos clave de ese informe se dedica a la falta de independencia de nuestro fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado penalmente como presunto filtrador de datos de un contribuyente animado por motivaciones políticas. Y este informe se conoce apenas 24 horas antes de que Pedro Sánchez dé explicaciones en el Congreso sobre la corrupción en su partido y en el Gobierno. Para muchos de los socios, esta cita puede ser un punto de inflexión en la legislatura, y algunos ya amenazan con presentar una cuestión de confianza si el plan que mañana va a exponer Sánchez no les convence. Coalición Canaria, que pactó un acuerdo de investidura con el PSOE, pide activar esa herramienta hoy mismo. Nosotros creemos que en la situación actual, con todo lo que estamos conociendo, la gobernabilidad está en cuestión. Nosotros no podemos seguir avanzando en una legislatura
sin presupuestos o viendo cómo caen medidas o otras no llegan siquiera a votarse. Queremos una cuestión de confianza y saber si el presidente cuenta con los apoyos necesarios para resolver los problemas de los ciudadanos. De otra manera, esto no tiene ningún sentido. La que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, se va a enfrentar en la Audiencia Nacional a 5 presuntos delitos que le imputa el instructor de su causa, Ismael Moreno. Entre esos delitos que tendrá que defender el día 21 de julio en su declaración como imputada, figura que la UCO descubrió un documento por el cual otorgaba 70 millones en obras desde Adif por orden de Koldo García. En otro de los papelitos que encontraron en el domicilio de Pardo de Vera, pues se descubre que Adif también compró 5 millones de mascarillas, que equivalían más o menos a 3,5 millones de euros, a las empresas de la trama de las mascarillas que manejaba Koldo García. La Audiencia Nacional imputa a Isabel Pardo de Vera 5 delitos distintos: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. El juez Ismael Moreno, a petición de la UCO, autorizó el registro el pasado 26 de junio de la casa de la expresidenta de Adif en A Coruña, al considerar que había indicios suficientes de que Pardo de Vera pudo prestar asistencia a la supuesta trama en el amaño de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. La UCO investiga una presunta adjudicación irregular de Pardo de Vera a 2 obras por más de 70 millones de euros, a empresas vinculadas con la trama, bajo las indicaciones del entonces asesor de Ábalos, Koldo García. En el registro de la vivienda de Pardo de Vera, los agentes han encontrado entre las posibles pruebas documentos consistentes, entre ellos un documento clave en la investigación sobre el suministro de 5 millones de mascarillas. Y es clave porque este es uno de los contratos que dio origen a la investigación de la trama. Y según constata la UCO, Pardo de Vera lo guardaba en su domicilio. En el auto, el magistrado señala además el interés del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el de Koldo García, en ascender a la Secretaría de Estado de Transportes a Isabel Pardo de Vera para influir en las adjudicaciones. La UCO asegura que estas actuaciones irregulares se alargaron durante varios años, entre 2018 y 2021. Los contratos presuntamente amañados permanecían bajo el dominio del Ministerio, Adif y la Dirección General de Carreteras. Según el auto del juez, Koldo García se valía de Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, para conseguir sus fines, y cada uno de ellos intervenía dentro de su ámbito de actuación. Ambos están citados a declarar como imputados el próximo 21 de julio. Francina Armengol cambia de versión y reconoce ahora que sí se reunió con Víctor de Aldama, pero que no lo recordaba. Hoy ha vuelto a comparecer un año después en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde hace justo un año aseguró que no conocía de nada al comisionista. Armengol también ha negado haberse mensajeado con él y reconoce que no conserva, que borró conversaciones con Koldo García. Su gobierno pagó 12,7 millones a empresas de la trama por obras inacabadas y mascarillas que no sirvieron. De la noche a la mañana, Francina Armengol ha recuperado la memoria. Después de negarlo durante un año, la presidenta del Congreso de los Diputados reconoce ahora que sí pudo reunirse con Víctor de Aldama. A ver, no me he reunido con él. Yo me he reunido con el señor Hidalgo, que tiene de asesor al señor Aldama y que le lleva a una reunión. Se lo expliquen a Air Europa. En su anterior comparecencia en esta comisión, Armengol negó conocerlo. A don Víctor de Aldama. ¿Conoce usted a don Víctor de Aldama? No. No ha hablado nunca con él ni nada, ¿no? O sea, no lo conoce. No, nunca se lo han presentado ni conoce quién es. Vale. Y ahora cambia de versión, pero matiza que no ha mentido, sino que no se acordaba. Es que yo no he mentido, es que yo sí, repito, mi única relación con él es que él acompañó al señor Pepe Hidalgo. Claro, yo con quien me entrevisté y con quien conozco y con quien me reuní es con el señor Pepe Hidalgo. Yo el señor de Aldama ni le conocía ni le conozco. A pesar de las mentiras y de los cambios de opinión, la presidenta del Congreso insiste en que nunca ha hablado con Pedro Sánchez sobre Víctor de Aldama. ¿De Aldama? ¿No he cobrado de Aldama? No, no, cobrado no. Si ha hablado con Sánchez de Aldama. Es sencilla la pregunta, por favor. No des tantas vueltas, ¿sí o no? Es que no doy ninguna vuelta. Si escuchara, lo oiría. Venga. No. Y se empeña en recalcar que en su gobierno balear nadie ha robado nada. Es que no estamos en ninguna trama de corrupción.
que no hemos robado absolutamente a nadie. Dice además sentirse dolida y recalca que la corrupción le da asco. Y a mí la corrupción me da asco. Esa es la realidad. Por eso me duele tanto lo que están haciendo. Veremos si en el informe que la UCO prepara sobre ella no le vinculan delitos corruptos. De momento se conoce que su gobierno balear formalizó un contrato de mascarillas fake con soluciones de gestión por 3,7 millones de euros, además de formalizar otro contrato de 9 millones de euros para las obras de una residencia con Levantina, la constructora salpicada en la trama Koldo. La Comisión Europea afea a Moncloa falta de contundencia con la corrupción y advierte que la preocupación del ciudadano se ha disparado en los últimos 5 años. Son algunas de las conclusiones del informe del Estado de Derecho, que centra buena parte de sus críticas en la falta de independencia de los jueces. Bruselas denuncia que no se ha renovado el sistema de elección del CGPJ y que la reforma del Estatuto Fiscal, ya saben, la que ha llevado a cabo Bolaños, no garantiza su independencia. Por cierto, que el informe además se hace eco del procesamiento de García Ortiz y alerta de la tensión institucional que ha provocado. Respecto a la relación con los jueces, Bruselas censura las críticas de varios miembros del Gobierno al sistema judicial. El peor jarro de agua fría, sin embargo, llega con la corrupción. La Comisión recuerda que España ha desoído el encargo de aprobar un plan de choque y habla de falta de ambición. El informe habla además de controversia en la aprobación de la ley de amnistía y dice que ahora está en manos de la justicia europea. Sánchez hablará mañana de corrupción en el Congreso. Será una de las más esperadas comparecencias del presidente Sánchez, que se juega el recuperar o no la confianza de sus socios. Veremos mañana si las medidas son suficientes. Hoy, sin embargo, los niveles de corrupción de este gobierno han sufrido el mayor de los azotes. Proviene precisamente de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen. Las prácticas corruptas del gobierno hacen mella en el prestigio internacional de España. Y vaya si la hacen. La Comisión Europea, al publicar ese informe sobre la salud democrática de los Estados miembros, dedica 20 páginas a España, que sale severamente dañada. La Comisión detecta alto riesgo de corrupción en España y precisa que hay corrupción en la contratación pública, que hay indicios sospechosos en la financiación de algunos partidos políticos. Son los ejemplos de la Comisión los que todavía hunden más el prestigio de Sánchez. Recuerdan que el Gobierno ha incumplido con el acuerdo que mantuvo para llegar a un pacto que formara la composición del Consejo General del Poder Judicial. Recuerden que ahí se pactó cambiar el sistema de elección y no se ha hecho nada de todo eso. Señala la Comisión que jueces y fiscales han salido a las calles para protestar contra una reforma judicial, la que les quiere imponer Félix Bolaños, por poner en riesgo la independencia judicial. Y la Comisión de Ursula von der Leyen se lleva las manos a la cabeza con el caso del Fiscalito General del Estado, Álvaro García Ortiz. ¿Y cómo puede ser que no sea independiente y que esté imputado presuntamente por haber filtrado datos personales de un contribuyente en un caso politizado de fraude fiscal? La Comisión afea a Sánchez, que está transitando por el camino inverso por el que debería circular, que es garantizar la independencia del jefe de los fiscales. Así que el zarpazo europeo a la España actual es única y exclusivamente por culpa de Pedro Sánchez. Bueno, ya hay polémica por unas declaraciones de una integrante de Vox sobre la inmigración ilegal. Rocío de Mer ha señalado, como en muchas otras ocasiones lo ha hecho el partido, que todo aquel inmigrante que delinca o que esté en situación irregular debe ser deportado a su país de origen. Esta información ha sido reducida a un titular por el diario El País, que lo reducía a que Vox quiere expulsar en concreto a 8 millones de inmigrantes irregulares. Santiago Abascal se ha visto obligado a salir al paso de esta publicación y a matizar que en ningún momento se deslizó esa cifra. El Gobierno ha aprovechado la polémica para tildar a Vox de xenófobo y de paso vincular estas políticas con el Partido Popular. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha salido al paso tras el tsunami de titulares que anunciaban el proyecto de expulsión de inmigrantes al que habían hecho referencia voces de su partido.
En su cuenta de X, Abascal se ha visto obligado a aclarar que su formación quiere deportar a todos los inmigrantes que hayan venido a España a delinquir, a los que pretenden imponer una religión extraña y a todos los menas, ya que, según el líder de Vox, los menores tienen que estar con sus padres. Esta aclaración de Santiago Abascal llega después de que su portavoz, Rocío de Mer, abogara por expulsar a millones de inmigrantes que no se adapten o que delincan. Y nosotros pensamos que hay que aplicar procesos de remigración masivas, hay que apostar por la remigración para poder revertir todo el daño que han hecho las políticas bipartidistas y las políticas de Bruselas en nuestro país. Unas declaraciones que rápidamente se han vuelto polémicas, ya que muchos medios aseguraron que de Mer había abogado por expulsar a 8 millones de inmigrantes, algo que no es cierto y que ha llevado a la portavoz de Vox a aclarar de nuevo su postura. A los mentideros varios, yo no sé cuántos hay que expulsar, yo no sé si son 1, si son 1000, si son 100, si son 1 millón, lo sabe el gobierno, pero habrá que expulsar a quienes han venido aquí a vivir de los demás, a delinquir, a odiarnos, a imponer su religión incompatible. En términos similares se ha expresado Pepa Millán. También exigimos el rechazo a la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal promovida por el bipartidismo y a la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en España, así como aquellos que hayan accedido de forma legal, pero que hayan convertido el delito en su forma de vida. Mientras tanto, Ayuso ha incrementado su apuesta contra la inmigración ilegal y ha anunciado que llevará ante la Unión Europea las políticas migratorias de Pedro Sánchez, además de exigir el cierre inmediato de los centros de menas situados en Alcalá de Henares, Pozuelo y Carabanchel. Una postura bastante diferente a la de Miguel Tellado, que aboga por la regularización según la ley establecida. Nosotros no compartimos las posturas de Vox en ese sentido, ¿no? Existe una legislación de extranjería en nuestro país y lo que hay que hacer es aplicarla. Y hay mecanismos de regularización. Y este hombre, Miguel Tellado, el secretario general del PP, ha zanjado hoy la polémica. Dice que el compromiso de Feijóo es gobernar en solitario. ¿Que acuerdos con Vox? Bien, pero que Vox en el gobierno, no. Tellado dice que no están por la labor de hacerle un cordón sanitario a Vox, cree que Vox tiene más sentido de Estado que Sumar o que Podemos, pero de formar gobiernos con Vox, nada de nada. El compromiso del Partido Popular es un gobierno en solitario, un gobierno único, un gobierno unido, donde pueda tomar decisiones sobre asuntos claves para el futuro del país, sin que a la tarde miembros del gabinete del presidente, de otra formación política, salgan en público a contradecir lo que han aprobado esa mañana. Eso ha pasado con Pedro Sánchez y creo que no debe volver a pasar en nuestro país. No. Con Vox sí, por supuesto. Pero Vox claro en el sí. gobierno no. Y creemos que Vox en el gobierno no. Y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado hoy el cese de Paco Salazar después de que el fin de semana saliesen a la luz denuncias de varias compañeras de partidos por presunto acoso sexual. Pilar Alegría ha adelantado además que todos los trabajadores de Presidencia tendrán que hacer un curso antiacoso el próximo mes de septiembre. Es una de las medidas que va a llevar a cabo, que va a implementar Moncloa, que insiste en su tolerancia cero con este tipo de comportamientos. Alegría, que ha tenido mucha relación con Salazar en sus años en Moncloa, insiste en que el partido no lo sabía, ya que no llegó ninguna denuncia a los canales habituales del PSOE y de la Moncloa. Pues no podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos. Se lo dijimos durante este fin de semana y se lo vuelvo a recordar ahora. Ciertamente no había llegado ninguna denuncia, ni a Moncloa ni al Partido Socialista. Pero con una información publicada ya este mismo sábado se actuó con absoluta contundencia y diligencia. Benjamin Netanyahu ha ido muy zalamero a Washington con una carta en la que pide que le concedan el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Mientras tanto, la preocupación central de Donald Trump es allanar el camino para una paz definitiva o para una ampliación de los acuerdos de alto el fuego que tienen prevista una duración de 2 meses. Netanyahu lleva en la cartera un plan para mostrar a Trump de su proyecto, que consiste en concentrar a 600.000 gazatíes en un campo humanitario que planea comenzar a levantar en estos 2 meses de tregua sobre las ruinas de Rafah, precisamente.
Y en otro terreno, pues está todo el mundo ya preocupado porque Donald Trump ha anunciado que en los próximos 2 días va a enviar una carta a la Unión Europea en la que le notifique pues, su propuesta de aranceles. Esa propuesta de aranceles, como ha ocurrido con otros países, se podrá negociar hasta primeros de agosto, pero no mucho más allá. Y el tono amenazador lo ha puesto el presidente Trump cuando ha dicho que Europa nos quita mucho dinero a los Estados Unidos. Y de vuelta a España sigue la preocupación por el incendio de Pauls en Tarragona, cuyas labores de extinción se están viendo dificultadas por la intensidad del viento. Por el momento, el incendio se ha cobrado 3.000 hectáreas y ha obligado a confinar a 18.000 personas de 9 localidades de la zona. Sobre el terreno trabajan cerca de 400 bomberos y 14 medios aéreos, a los que se han sumado en las últimas horas 250 militares de la UME. Su objetivo ahora es evitar que el incendio se propague hacia el Parque Natural del Sports, donde es más difícil, donde el acceso va a ser más complicado. Se trata del peor incendio en Cataluña desde el año 2012. Bueno, y una persona ha muerto tras ser succionada por el motor de un avión en el aeropuerto de Milán, en Bérgamo. Este avión volaba con destino a nuestro país, en concreto al aeropuerto de Asturias, y poco después hemos conocido que la persona, el fallecido, huía de la policía, no era uno de los pasajeros, e irrumpió en la pista cuando la aeronave ya estaba moviéndose. Se trata de un hombre de 35 años que estaba siendo buscado de la policía y no se descarta que se quitase la vida de forma intencionada. El accidente ha obligado a suspender la actividad en el aeropuerto durante casi 2 horas. Marina, uno de Murcia diría que el agua del Mar Menor está calentica. Así es algo que está pasando en todo el país. La temperatura está creciendo en todas las aguas de España, pero en concreto en el Mar Menor la situación es crítica, es más que preocupante. 32 grados ha llegado a alcanzar este litoral, en la que es una temperatura a la que no se llegaba desde hace 20 años. Las consecuencias para este ecosistema tan frágil pueden ser negativas. Hay un riesgo alto de episodio de hipoxia, como el que ya se vivió años atrás. Una falta de oxígeno en el agua que podría provocar la muerte masiva de peces y de crustáceos. Los bañistas lo tienen muy claro, la temperatura de este agua no refresca. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan seguir con la señal del Toro Televisión. Y se quedan en Dos Continentes con Sandra Meco y mañana volvemos con toda la información. Que pasen buena noche.